New information tonight about a body found in the chimney of an abandoned cabin in Woodland Park. The coroner's office confirms it is a man who disappeared 7 years ago. Construction crews found the remains of Joshua Maddox in the chimney as they were preparing to demolish it. Esta noticia de última hora, transmitida por el noticiario de CBS Colorado en octubre de 2015, puso fin a la misteriosa desaparición de Joshua Maddox. Sin embargo, a partir de ese momento surgieron nuevas interrogantes. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video para que conozcas las circunstancias que rodearon su caso y lo que se desencadenó a partir del hallazgo de sus restos. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Joshua Vernon Maddox. Joshua Vernon Maddox nació el 9 de marzo de 1990 en Woodland Park, una ciudad de Colorado, Estados Unidos. Sus padres, Michelle Albert Maddox, a quien todos llamaban Mike, y Roberta Lee Schmer Maddox, recibieron primero a Zachary, Ruth y Kate, quienes estaban felices cuando Joshua se sumó a la familia. Los 6 residían en esa pequeña localidad de unos 7,500 habitantes, enclavada en medio de la belleza natural del Bosque Nacional de Pike, en el condado de Teller. Los Maddox eligieron educar a sus hijos en casa, al menos durante los primeros grados de educación primaria. Como resultado, Joshua creció muy apegado a sus hermanos Zachary, Ruth y Kate. Luego, todos se fueron integrando de forma progresiva al sistema escolar formal de Woodland Park. Joshua era muy inteligente, con un coeficiente intelectual superior a la media, y obtenía buenos resultados en las pruebas escolares durante la secundaria. También tenía mucho sentido del humor e ingenio, por lo que con frecuencia se veía involucrado en situaciones graciosas. Al joven se le daba muy bien la escritura y también las artes. De hecho, disfrutaba escuchando música y escribiendo en su tiempo libre. Incluso inventó una tira cómica a la que llamó Stickman y Smiley. Le gustaba dedicar muchas horas al desarrollo de las caricaturas y luego las compartía con sus amigos. Según sus conocidos, Joshua era un espíritu libre, tenía una personalidad atenta, amable y cariñosa, y a esas cualidades se sumaban su creatividad y su intelecto. Sus profesores lo consideraban un buen estudiante, quien no presentaba problemas de conducta ni adaptación. Parecía que todos sus compañeros de clase lo conocían y lo querían mucho. Al jovencito le gustaba hacer reír con sus intervenciones, pero sin ser irrespetuoso. Uno de los momentos inolvidables para sus compañeros fue cuando interrumpió el debate para presidente de la clase en el instituto Woodland Park y se declaró candidato de forma repentina. Joshua no formaba parte del coro de la institución, pero una de sus bromas célebres ocurrió cuando se vistió con una túnica
y se coló entre los cantantes durante una presentación. El menor de los hermanos Maddox medía 1,80 m, pesaba 80 kilos, llevaba el cabello largo y le encantaba tocar la guitarra. Con esas características, era casi imposible que pasara desapercibido, pero no era lo único que hacía que las personas voltearan a mirarlo. Sus hermanas Kate y Ruth lo describieron como un joven que tenía un sentido del estilo interesante y único. Según dijeron, resaltaba entre los chicos de su clase, pues era el único que llevaba sombrero de copa y usaba un maletín en vez de mochila. Los Maddox parecían una familia feliz, pero no todo era color de rosas. A mediados de la década del 2000, Zachary, uno de los hermanos mayores, estaba librando una dura batalla contra la depresión. El apoyo de todos los miembros del hogar lo había ayudado a sobrellevar la situación, pero el 1 de junio de 2006, cuando tenía apenas 18 años, ese trastorno ganó la partida y el joven le puso fin a su vida. El golpe fue terrible para todos y los dejó devastados. Joshua fue uno de los más consternados, pues tenía un afecto especial por su hermano y frecuentemente lo recordaba. Sin embargo, mantuvo su buen rendimiento escolar y su buen carácter. Poco después, ocurrió otro hecho de gran impacto emocional para todos. Mike y Roberta decidieron divorciarse. A partir de ese momento, Joshua vivía con su padre y sus 2 hermanas. En medio de toda esa tormenta, Joshua parecía arreglárselas para salir a flote. Seguía demostrando su nobleza de espíritu, ayudando a la gente y haciendo amigos. En cuanto a sus metas, hablaba de que se convertiría algún día en un escritor consagrado. También encontraba el tiempo necesario para hacer actividades al aire libre, que lo ayudaban a liberar las tensiones acumuladas. Así, llegó el 8 de mayo de 2008, fecha que comenzó como cualquier otra en el hogar de los Maddox. Joshua se preparó para salir de la casa, pero como era su costumbre, primero le avisó a su hermana Kate que iba a dar un paseo. Al chico le encantaba la naturaleza y a menudo salía solo de excursión, así que ella no le dio mucha importancia a la despedida. No había razones para prever que él no regresaría. Las horas fueron pasando y cuando cayó la noche sin que Joshua volviera, Kate se sintió ya muy preocupada. La joven trató de mantener pensamientos positivos, pues su hermano siempre había sido un espíritu libre y pensaba que tal vez había extendido la aventura de la excursión. Con esas ideas se daba ánimo y alejaba la preocupación que estaba haciendo ruido en su cabeza. Pero las horas siguieron pasando y se convirtieron en días. Entonces se hizo imposible mantener el optimismo. Tratando de encontrar respuestas, Mike y sus hijas llamaron a los amigos de Joshua, pero ninguno sabía de él. Fue así como el 13 de mayo de 2008, su padre no pudo ignorar más la ausencia y se comunicó con la policía para reportar a Joshua como desaparecido. Las búsquedas con oficiales de la ley, vecinos y voluntarios se extendieron por todo el vecindario y los alrededores, pero no hallaron rastros del chico. Ni la familia de Joshua ni las autoridades tenían motivos para creer que el muchacho se había metido en problemas. Él no les había causado ninguna preocupación, pues solo era un bromista empedernido y un soñador. No tenía enemigos y sí, muchos amigos, quienes en verdad lo apreciaban. Joshua tampoco había dado muestras de tener problemas de salud mental. Pese a lo dolorosa que fue la pérdida de su hermano mayor y lo mucho que lo afectó, llevó su proceso de duelo con mucha entereza y no se le vio deprimido. A pesar de ese periodo difícil, tanto la familia como los amigos observaron que había estado muy bien y para el momento en el que desapareció tenía una buena vida y parecía estar conforme.
La ausencia de Joshua parecía ser inexplicable, de modo que la policía decidió investigar. Sin embargo, hurgando en todas las facetas de su vida, no hallaron nada que los hiciera sospechar de ninguna actividad delictiva. De esa forma, lo incluyeron en la lista de personas desaparecidas sin tener indicios sobre las razones detrás de su ausencia. Las búsquedas continuaron y el expediente permaneció abierto sin avances. Los días transcurrieron y se convirtieron en semanas, meses y años. Eventualmente, los Maddox se mudaron de la zona. No obstante, la vivienda donde fueron felices y en la que también vivieron momentos profundamente dolorosos se mantuvo en manos de la familia. Mike tenía la esperanza de que algún día Joshua regresara a ese hogar que era el único que había conocido. Con los años, la esperanza de los cuerpos de seguridad por encontrar a Joshua empezó a desvanecerse. Sin embargo, algunos de sus familiares se aferraban a la idea de que él estaba bien en algún otro lugar. Su hermana Kate se imaginaba que el jovencito, siguiendo su espíritu libre, se había marchado de la ciudad para dedicarse a la música y empezar una vida diferente. En un mensaje que compartió en redes, escribió que esperaba que Joshua volviera en cualquier momento a casa de su padre, con mujer e hijos pequeños, para que conocieran a sus abuelos y a sus 2 tías. Según sus publicaciones, ella llegó a imaginar que Joshua, quien siempre había sido conocido por su talento musical y disfrutaba andar con una guitarra a cuestas, estaba recorriendo lugares nuevos de gira con una banda. También pensaba que por sus capacidades para la literatura, tal vez estaba escribiendo novelas bajo algún seudónimo. Lo cierto es que, sin importar qué circunstancias lo mantenían lejos del hogar, Karen, Ruth y Mike albergaban la esperanza de que regresara. Esas ilusiones se desvanecieron en el 2015. El 6 de agosto de ese año, en Woodland Park, un constructor local llamado Chuck Murphy inició la demolición de una vieja cabaña que compró en los años 50. La propiedad estaba cargada de historia y, según reseñaron los medios, a inicios del siglo XX había sido la granja del rancho Thunderhead, un lugar que se hizo famoso por sus juegos de azar ilegales y fiestas salvajes al finalizar la prohibición que estuvo vigente en Estados Unidos para esa época. El establecimiento le pertenecía a un hombre llamado Bert Bergstrom, conocido por el alias de Big Bird, quien había llegado a Estados Unidos desde Suecia en 1912. Además, había rumores de que el sitio ofrecía servicios de acompañantes femeninas, que también era algo prohibido. Según la historia de Woodland Park, Bird fue detenido por el FBI y juzgado, pero el jurado lo declaró inocente. Se dijo que los miembros del panel eran clientes del establecimiento y que eso influyó en el veredicto. Tiempo después de adquirir la propiedad, Chuck le dio la cabaña a su hermano para que viviera allí. Pero en 2005, el hombre se mudó y el lugar quedó convertido en una especie de almacén, donde se guardaban todo tipo de trastes. Aparentemente, Chuck visitó el inmueble muy de vez en cuando, pero no le resultaba grato, porque los animales solían usar la cabaña como refugio y el interior tenía un olor que resultaba bastante desagradable. La casa era de madera y se encontraba en un gran terreno. El lugar estaba rodeado de naturaleza casi virgen y destacaban unos pinos de gran altura. No había vecinos cercanos, por lo que, estando allí, era necesario transitar unos cuantos kilómetros para relacionarse con otras personas. El deterioro causado por las condiciones climáticas y una década de abandono llevaron a Chuck a tomar la decisión de derribarla. Además, su intención era dar inicio a un proyecto inmobiliario que
que le generara beneficios económicos. En agosto de 2015, mientras se encontraba en el proceso de desmontaje de la chimenea, Chuck hizo un espeluznante descubrimiento. En el interior del ducto, encontró una osamenta humana, encogida en posición fetal, con las piernas por encima de la cabeza. Impresionado por el macabro hallazgo, llamó de inmediato a la policía. Los agentes de la ley se presentaron en el lugar junto con el forense del condado. Para hacer el levantamiento del esqueleto, tuvieron que ser cuidadosos, pues era evidente que llevaba años allí. Debido a las condiciones de los restos, la identificación requería de los servicios de un odontólogo forense, pero el proceso no sería expedito. Mientras los expertos trabajaban para llegar a un nombre, la noticia del hallazgo en la antigua cabaña abandonada se regó como pólvora, llenando de incertidumbre a todos los locales. Con base en los registros dentales, los forenses determinaron que el cadáver era de Joshua. La familia no podía creer que después de haberlo buscado durante tanto tiempo, sus restos aparecieran a escasos kilómetros del que fue su hogar. Poco después de la confirmación de su identidad, su hermana Ruth, visiblemente impactada por la noticia, ofreció declaraciones al noticiero de Canal 13 en Colorado, en las que admitió que los Maddox no estaban preparados para ese final. It's not what we wanted, obviously. We wanted him to come home, but at least now we can stop looking. La osamenta de Joshua fue sometida a estudios necrológicos en un intento por determinar la causa del deceso, aunque los patólogos sabían que el tiempo transcurrido entre la desaparición del joven y el hallazgo de sus restos mortales les jugaba en contra. Al Bourne, forense del condado de Teller, descartó que el joven hubiera estado usando cualquier sustancia ilícita. Fue enfático al afirmar que no encontró indicios de consumo de estupefacientes en los tejidos. En declaraciones a la prensa, Al suministró otros detalles importantes, como por ejemplo que los huesos no mostraban signos de trauma. Según explicó, durante su análisis no halló fracturas, marcas de instrumentos filosos, ni tampoco orificios de bala. Tomando en cuenta todos esos elementos, catalogó la causa de la muerte como dudosa. El forense suministró otro dato que resultó doloroso y angustiante para la familia Maddox. Consideraba que el fallecimiento del joven no fue instantáneo. Aunque no lo pudo probar, se inclinaba a pensar que la deshidratación y la hipotermia pudieron haber conducido al fatal desenlace. Por otra parte, el experto descartó que Joshua hubiese muerto de hambre, ya que un proceso así habría demorado semanas. Al darse a conocer las conclusiones del forense, los Maddox quedaron sorprendidos. Kate, una de las hermanas de Joshua, dijo que para ellos la situación no tenía ningún sentido. Detalló que la hipótesis de su grupo familiar era que Joshua probablemente estaba revisando la cabaña abandonada y que en ese momento ocurrió un horrible accidente. Ruth, por su parte, se refirió a lo difícil que había sido para la familia vivir en la incertidumbre durante tantos años. It's a nightmare. I mean, it's horrible. It's so hard to deal with every day. A raíz del descubrimiento de los restos, se vieron en retrospectiva los pasos que dieron las autoridades cuando se produjo la desaparición de Joshua. Quedó en evidencia que la cabaña donde fue hallado el cuerpo nunca fue considerada como un sitio de interés para la búsqueda. A pesar de estar ubicada en Middle Lark Lane, a menos de 2 kilómetros de la casa de la familia Maddox, durante la búsqueda se pasó por alto esa edificación. Las autoridades se justificaron diciendo que como la vieja estructura llevaba tantos años abandonada, nadie consideró la posibilidad de que el jovencito hubiera ido a ese lugar en 2008. Su último ocupante
El hermano del dueño había abandonado la cabaña en 2005. Repasando sus actividades en torno a la cabaña los años previos, Chuck, su propietario, dijo que la había visitado en muy contadas ocasiones y que no había notado nada inusual en la propiedad, a no ser por el mal olor que siempre pensó que se relacionaba con los animales que entraban al lugar. Por otra parte, los funcionarios policiales indicaron que, aunque Joshua hubiera gritado pidiendo ayuda, era imposible que alguien lo escuchara. Después de todo, la vivienda estaba situada en el centro de un gran terreno, rodeada de enormes pinos, a unos 15 metros de la carretera y a kilómetros de los vecinos más cercanos. Un mes después del hallazgo de la osamenta, Mike, el padre de Joshua, accedió a dialogar con un periodista. Durante la entrevista publicada por el diario Denver Post, el hombre reveló que los 7 años anteriores vivió en una montaña rusa de emociones, con momentos de llanto, de oraciones, de esperanza y de desesperanza. En ese tiempo, sin que nadie supiera cuántas veces lo hizo, estuvo buscando a su hijo en refugios para personas sin hogar en Colorado Springs. Recorrió los sitios donde acampaba gente en el bosque National Pike y miró con detenimiento los rostros de jóvenes desconocidos en la calle. Todo esto porque mantenía la esperanza de que su hijo desaparecido algún día regresara a casa. Pero toda esa expectativa, que también estaba acompañada de una gran angustia, se esfumó con el hallazgo de los restos. Mike relató que al enterarse estuvo a punto de sufrir un ataque cardíaco. Explicó que, si bien el descubrimiento le daba una especie de cierre, también llevó a sus familiares a preguntarse por qué Joshua estaba en ese lugar. En esa conversación, Mike detalló todo lo que hizo pensando que su hijo estaba vivo y algún día volvería. Relató que mantuvo su hogar en Woodland Park porque pensaba que sería el único sitio al que sabría cómo regresar. Para Mike, saber que sus esfuerzos habían sido en vano era difícil de asimilar. Finalmente, el 28 de septiembre de 2015, el forense hizo público su dictamen. En el informe oficial de la autopsia, escribió que el joven había sufrido una muerte accidental. Detalló que la posición del cuerpo en la chimenea indicaba que el menor de los Maddox había entrado al conducto de forma voluntaria. El especialista sugirió que Joshua se quedó atascado en la mampostería mientras bajaba por la chimenea y que falleció de hipotermia, pues cuando tuvo lugar su desaparición, la temperatura llegó a descender a menos 6 grados Celsius. Una animación de la época muestra cómo pudo ocurrir la caída. Inmediatamente después de que el informe forense se hizo público, Chuck, el dueño de la cabaña, cuestionó la conclusión del especialista. A su juicio, no fue una muerte accidental. Chuck consideraba imposible que el jovencito hubiera logrado bajar tanto por el conducto de la chimenea, habiendo ingresado por el techo como planteaban las autoridades. El dueño de la propiedad detalló que la fumarola se había construido 20 años antes y durante el proceso de fabricación se le había colocado una barra de refuerzo de acero, así como una malla de alambre grande y gruesa, colgada de ganchos de acero. El objetivo de ese aparataje era evitar que los animales y los escombros se alojaran en el interior de la chimenea o entraran en la cabaña. Para Chuck, era imposible que alguien hubiera quitado la pesada estructura de acero y alambre. Esas declaraciones dieron pie a un debate entre el constructor y el forense. De inmediato, Al respondió que la rejilla de la cual Chuck hablaba podía estar oxidada o corroída por los años, y en esas condiciones alguien pudo removerla con facilidad. Para sustentar su punto, apeló a la evidencia hallada en el lugar
y señaló que nadie del equipo policial que estuvo en el levantamiento del cuerpo vio la rejilla metálica. Además, entre las fotos tomadas en la escena no se observaba nada que diera sustento al testimonio de Schock. Sin embargo, el forense no negó la posibilidad de que con los años las evidencias hubieran desaparecido. En algún momento, el forense dijo que durante la demolición, toda la chapa metálica había sido recogida y guardada en la parte trasera de un camión para ser llevada a una chatarrería. Eso podía explicar por qué la citada malla de alambre y acero no fue claramente identificada durante el levantamiento de la escena. Era altamente probable que la chapa no estuviera cerca de la chimenea, si es que todavía seguía en el terreno de la cabaña cuando comenzaron las pesquisas. Lo cierto fue que los puntos de vista antagónicos entre él y Schock hicieron que Al reabriera el caso 3 días después de haber presentado su conclusión en el informe final de la autopsia. En virtud de los nuevos acontecimientos, este se convirtió en un reporte no conclusivo. Schock agradeció el gesto y dijo que no era solo la barra de refuerzo lo que causaba dudas. Había varias piezas de información que no tenían ningún sentido para el dueño de la cabaña y lo habían llevado a dudar del informe del forense. Se dio a conocer que dentro de la cabaña había una gran barra de madera para desayunos que pertenecía a una pared de la cocina. Pero dicha barra fue arrancada de esa pared y arrastrada para bloquear la chimenea. Inicialmente, Schock no le había dado importancia a ese detalle, pues el lugar se había convertido en un depósito sin mucho orden. No obstante, tras el hallazgo, le puso más atención a todo lo que había dentro de la estructura, cuya demolición se detuvo. Al repasarlo todo, recordó que no había apreciado nada inusual en la chimenea en primer lugar, porque ésta estaba tapada. Ese detalle abría la posibilidad de una muerte no accidental y generaba la necesidad de identificar quién había movido el desayunador hasta ese lugar y por qué razón. Otro elemento que para Schock requería explicaciones más detalladas era que el cuerpo fue encontrado en posición fetal con las piernas por encima de la cabeza y desarticulado del torso. Para haber llegado a esa posición, tendría que haber entrado en la chimenea de cabeza, algo que a juicio del constructor era bastante inusual. De hecho, el propietario de la cabaña también recordó que previamente el forense comentó que para colocarlo de esa manera hubiera requerido de 2 personas. Pero eso no era todo lo que intrigaba a Schock. Había otro detalle que no era menor. Joshua estaba parcialmente vestido con una fina camiseta térmica y se encontraba desnudo de la cintura para abajo, algo sumamente llamativo, tomando en cuenta las bajas temperaturas de esos días. Por si eso fuera poco, el resto de su ropa se encontraba perfectamente doblada junto a la chimenea dentro de la cabaña. Al referirse a estas evidencias, Al dijo que a pesar de los esfuerzos, no se pudo determinar por qué el jovencito se quitó la mayoría de la ropa, los zapatos y los calcetines, salió de la cabaña y subió al tejado para intentar bajar por la chimenea. Lo cierto es que entre las prendas de vestir que estaban dobladas en la casa, no hallaron ninguna pista para identificar a un sospechoso. Una vez más, el forense concluyó que la muerte de Joshua fue accidental. Argumentó que no se podía probar con base en las evidencias que se hubiera tratado de un crimen y tampoco consideraba que se pudiera hablar de causas indeterminadas. Como era de esperar, Schock volvió a mostrarse inconforme con el dictamen forense y declaró que no había manera de que Joshua se arrastrara dentro de la chimenea con esa malla de acero. En medio de esa discusión que parecía no tener fin,
La familia Maddox solo esperaba que le permitieran tener un cierre. Después de todo, el resultado de la autopsia no cambiaba en lo más mínimo el hecho de que Joshua había sido encontrado y merecía una despedida. Por ese entonces, varios de sus allegados expresaron que los estudios del experto forense los satisfacían, pues demostraban que en el cuerpo no había rastros de sustancias ilícitas y tampoco se encontraron señales de ataque con arma blanca o de fuego. I am relieved that we finally are able to give him a proper burial because that's what he deserves. Los Maddox finalmente pudieron cerrar ese capítulo triste de su historia. En medio de manifestaciones de dolor, la familia y los amigos de Joshua realizaron un servicio conmemorativo en la iglesia comunitaria de Woodland Park el 17 de octubre de 2015. La ceremonia religiosa fue conducida por su tío paterno, el reverendo David Randall, quien viajó desde Nebraska para la ocasión. Los Maddox señalaron que querían celebrar la vida de Joshua, recordarlo por sus virtudes y despedirse de él con el amor que merecía. Kate organizó una recaudación de fondos para cubrir los costos del servicio conmemorativo y para donar recursos a organizaciones benéficas que trabajaban para encontrar personas desaparecidas. El acto del sepelio no representó el cierre del caso. Si bien los Maddox pudieron sentir el alivio de tener un lugar al cual llevarle flores a Joshua, quedaban muchos cabos sueltos en relación con lo ocurrido. A finales de 2015, se dio a conocer que tanto en el comando de la policía como en la oficina del forense se recibieron llamadas de personas sugiriendo pistas y nombrando sospechosos, quienes se habrían jactado de haberle quitado la vida a Joshua. Algunas de esas denuncias estaban relacionadas con declaraciones realizadas por un extraño sujeto, mucho antes de que el cuerpo del jovencito fuese hallado. Según se supo entonces, las autoridades tenían en la mira a un sospechoso cuyo nombre no se divulgó para no entorpecer las averiguaciones. Trascendió que se trataba de un convicto de una cárcel de Texas quien tenía un amplio prontuario criminal. De hecho, también había estado en prisiones de Seattle y Portland, con una larga lista de delitos violentos. Los informantes aportaron una descripción del sujeto y agregaron que, al parecer, era la última persona que había sido vista con Joshua el día que se perdió su rastro. Pero desafortunadamente, los detectives no pudieron situarlo en la escena del crimen. Al hablar del hombre, dijeron que no habían conseguido establecer las horas del supuesto encuentro con la víctima, ni datos concretos que lo llevaran a la cabaña ese día. Al afirmó que actuando con toda responsabilidad no podía generar información que se remontaba a 7 años atrás y en consecuencia no mencionaría al sospechoso por su nombre. También dudó que ese sujeto sin ayuda hubiera sido capaz de colocar a Joshua en la chimenea en la posición en la que fue hallado. Para Al, ese dato era suficiente para ponerle fin a esa línea de investigación. En años posteriores, gracias a una publicación en un foro en línea, salió a la luz que un individuo llamado Andrew Richard Newman, a quien en su juventud todos llamaban Andy, había sido una de las últimas personas en ver a Joshua con vida. Además, se dijo que un testigo alegó que Andrew se había jactado de haberle quitado la vida a Joshua y de haberlo metido en un hoyo. Todo parece indicar que Andrew era ese sospechoso cuya identidad no fue revelada por las autoridades. Al ahondar en su vida, se estableció que tenía un pasado criminal por el que estuvo tras las rejas. Entre sus delitos destacaba el ataque contra un oficial de policía, hurto mayor, agresión y alteración del orden público en estado de embriaguez. Andrew también fue detenido por acabar con la vida de un hombre discapacitado a quien atacó de forma salvaje
con un arma blanca. Sin embargo, no pagó por ello, pues el único testigo del hecho fue el cuidador de la víctima, quien perdió la vida durante una pelea en un bar. Además, Andrew se jactaba de haberle quitado la vida a una mujer y de haberla introducido dentro de un barril en Taos, Nuevo México. Sin embargo, la policía ya había arrestado a alguien por ese crimen y no presentó cargos contra él. Cuando se empezó a hablar públicamente de la posible participación de Andrew en los hechos que condujeron al fallecimiento de Joshua, surgieron algunos secretos que habían permanecido guardados durante muchos años. Por ejemplo, trascendió que varios amigos de Joshua intentaron que la policía investigara a Andrew cuando el jovencito desapareció, pues lo consideraban alguien peligroso capaz de causarle daño. Pero sus preocupaciones fueron desestimadas por los detectives. En ese momento, las autoridades pensaban que Joshua todavía estaba vivo y solo se había marchado a buscar una nueva vida y no se supo que hubieran llamado a Andrew para interrogarlo con relación al caso. De hecho, nunca hubo información oficial acerca de la inquietud de los jóvenes amigos de Joshua y del sujeto al que consideraban sospechoso. La policía guardó años de silencio, ocultando que desestimó un dato que pudo ser crucial, según señalaron tiempo después algunos de los amigos del fallecido. Los relatos que los chicos hicieron en esa época indicaban que Andrew y Joshua se hicieron cercanos porque ambos compartían el gusto por la música. Describieron al sujeto como un flaco con aspecto de hippie, que supuestamente tocaba la guitarra en una banda, o al menos eso era lo que decía. No era una persona que les agradara a los otros muchachos, pero como Joshua era sumamente amistoso y tenían en común el hecho de tocar guitarra, comenzaron a frecuentarse. Algunas informaciones hablaban de un interés romántico, pues supuestamente Andrew era homosexual, pero eso no fue confirmado. El tiempo siguió pasando y no hubo ninguna detención relacionada con el caso que, hasta donde se sabe, quedó cerrado como un fallecimiento accidental. Los Maddox siguieron adelante, pero mantuvieron vivo el recuerdo de Joshua, a quien siempre consideraron un jovencito por encima del promedio en todos los sentidos. Ruth, una de sus hermanas, resaltó que él siempre les repetía que no se debía decir nada malo de nadie, algo que él practicaba a diario, pues nunca lo oyeron criticar a las demás personas y aceptaba a los otros tal como eran. Joshua no solo es recordado y admirado por aquellos que lo conocieron. Su bondad y el amor que compartía con los suyos trascendieron generaciones. Su sobrina, Leora Maddox, quien era muy pequeña cuando Joshua desapareció, aprendió sobre la vida de su tío gracias a las historias que la familia le relató, y al crecer hablaba de su tío con cariño y lo describía como una gran persona. He seemed like that person that just didn't seem to really exist, like too great to be real. Para el momento en que finalizamos este video, habían transcurrido 8 años desde la aparición de los restos de Joshua, pero las circunstancias que rodearon su muerte seguían siendo un gran misterio. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.